Para los que nos conocen, para los que saben, nosotros venimos aquí a hablar un poquito más sobre teología y hoy en especial Jorge que nos acompaña. Gracias Jorge por tu tiempo, por tu espacio. Sabemos que eres ocupado, que además de todo tienes familia, tienes hijos y eso siempre es un reto adicional poder apartar este tiempo. Pero bueno, como hablábamos fuera, lo estamos haciendo por amor a la iglesia. Hoy traemos un tema, o tú vas a compartirnos un tema que es bastante escabroso, si se quiere, en cierta forma, porque va a tocar ciertas fibras de lo que está sucediendo en una parte de la vida de las redes sociales para los que somos cristianos, para los que creemos en la palabra. Y sobre todo, como hablábamos afuera, es intentar que esto que tú vas a aportar hoy sirva para que aquellos que todavía están tambaleando y se sienten un poquito fuera del lugar y ahora están como cuestionándose su propia fe o viendo para dónde van, como a dónde van a agarrar como los pajaritos en grama, más bien puedan consolidar lo que han creído desde siempre, y lo vamos a hacer, como siempre digo, con toda la responsabilidad, aportando ideas desde lo que personas responsables y preparadas en los temas han podido desarrollar antes que nosotros, y que, bueno, Jorge se ha dado la tarea de investigar y de sistematizar un poco para poder compartir esto. Jorge, buenas noches, bienvenido. Tus saludos a los que están conectados, a los que nos están viendo ahora y a los que nos van a ver después. Hola, ¿cómo estás? Hermano, gracias por invitarme. Es un privilegio para mí estar en tu página, en Oído Activo. Ya nos conocemos por ahí de otro lugar y hemos intercambiado algunas ideas, algunos conceptos. Y bueno, para mí es interesante poder participar porque, claro, uno puede poner su granito de arena, de descansar sobre hombros de gigantes, como se dice, ¿no? Intentamos hacer algo y estamos viviendo un momento donde muchos cristianos están tambaleando en su fe protestante, en su fe evangélica, y bueno, es interesante poder hacer un aporte y tener misericordia también de los hermanos, ¿no? Es importante. Claro. El individualismo muchas veces nos hace pensar que no somos responsables de los hermanos, pero no es así. Tenemos una responsabilidad y bueno, hay que llevar claridad y la verdad a los hermanos. Así es. Está ahí el título corriendo en el generador de caracteres inferior, principio de sola escritura, pero ya desde la formación de los evangelios. Este es un tema que Jorge ha estado estudiando en privado y que prácticamente por lo que hemos intercambiado en privado, esto tiene ya varias semanas corriendo entre nosotros. Así que Jorge va a expresar y a compartir lo que ha sido un trabajo privado que él ha estado haciendo y que, bueno, se ha dado ahora el momento para compartirlo, como les decía, para tener solamente el interés y la finalidad de que esto ayude a aquellos que puedan estar divagando un poco en su fe. Para no dar más preámbulos, yo creo que es prudente, Jorge, que tú tomes el control de lo que vamos a conversar, de lo que vas a conversar, y si yo tengo alguna inquietud o por los comentarios surge alguna duda, vemos si la tratamos de inmediato o la dejamos al final, pero las preguntas que surjan yo creo que todas las vamos a ir contestando a medida que desarrolles el tema. Cuando quieras, Jorge, bienvenido. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, claro, lo que intento hacer es demostrar, explicar que desde la misma composición de los evangelios, el protestante, el evangélico, está justificado para creer en la sola escritura, aunque todavía el concepto no está desarrollado, ¿no? Sino que están las semillas de la sola escritura en la misma composición de los evangelios. Pero primero me gustaría dar una serie de puntos preliminares para poder entrar un poco en harinas, para poder charlar con los hermanos antes de demostrar esto del método derásico y la composición de los evangelios. Quiero en primer lugar decir que no es mi intención refutar a los católicos, entre otras cosas porque no soy anticatólico. Esa es la verdad. Creo que la mayoría de los libros en los que me he formado, sobre todo con el método histórico crítico y cuestiones así, lo he hecho con la literatura católica, que es abundante, técnica y científica. En ese sentido los aplaudo y han hecho un gran aporte del mundo de los eruditos católicos. Lo que me interesa más que nada es mostrar que el protestante está justificado a no poner la tradición al mismo nivel que las escrituras.
no a rechazarla, sino a negarle la categoría de infalible como ocurre en el mundo católico. En segundo lugar, quiero dejar claro que estoy en contra del soloísmo bíblico, que es aquella postura que considera que el cristiano no debe tomar en cuenta a la tradición y que solo debe tener en su horizonte a la Biblia. Esta postura niega completamente el influjo de la historia, de la cual nos es menester aprender a todos. Entonces, no es soloísmo bíblico lo que quiero exponer en esta tarde, pero tampoco es lo que estuve escuchando por ahí, que el protestante rechace toda la tradición por el hecho de no encontrarse claramente en la Biblia. Creo que en este caso se generaliza y lo importante es analizar cada caso en particular de lo que se cuestiona, ¿no? Por ejemplo, en las escrituras se ve claramente que hay pluralidad de autoridades, ancianos u obispos, nos dicen, por ejemplo, las cartas pastorales de Pablo. Sin embargo, y quiero que presten atención aquí, eso no impide que el cristiano protestante no evolucione o busque formas de gobierno de la iglesia diferente a lo que está escrito, manteniendo siempre los principios bíblicos. Aquí no es cuestión de invariabilidad, hay libertad, pero nunca esa libertad debe exceder los principios bíblicos. Incorporamos cosas que no están explícitas en la Biblia, por ejemplo, el concepto de Trinidad no está explícito en la Biblia, pero que en última instancia no contradice la Biblia. En este sentido podemos estar de acuerdo con los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, con varias cuestiones históricas, la formación del canon, etcétera, etcétera, porque entendemos que no hay contradicción con las escrituras. Ahora, si la Iglesia incorpora prácticas que son contrarias explícitamente o que se extraen de fuentes de libros que no son autoridad canónica, pues ahí sería reprochable. Y déjenme darles un ejemplo. En el caso de las tradiciones de María, es evidente que se han tomado de tradiciones apócrifas. Por ejemplo, el libro, el Proto Santiago, que es aproximadamente del siglo II o III, más o menos en esa fecha lo sitúan los expertos. Ahí podemos encontrar la virginidad perpetua de María, porque cuando María tiene al niño en una cueva, Elizabeth no cree, entonces tantea a María para ver si sigue siendo virgen luego de haber tenido al niño, y el libro muestra que sí, ¿no? O que José aparentemente tiene un matrimonio previo a estar con María, entonces ahí estarían justificados los hermanos de Jesús. Y otros escritos más que son apócrifos y que evidentemente el dogma de María está construido bajo el telón de fondo de estos libros apócrifos. Entonces, esto lo reconocen los mismos teólogos. Por ejemplo, Rovira Belloso, que es un muy buen teólogo de la Iglesia Católica, cuando reflexiona sobre la teoría de las dos fuentes, que es la Sagrada Escritura y la tradición, ellos intentan proponer algunas soluciones para no tener como dos fuentes de revelación, en este caso de la tradición y la escritura. Los teólogos del siglo XX, como por ejemplo Karl Rahner, han aportado para solucionar ese problema de la teoría de las dos fuentes y unificar la tradición y la escritura para no tener ese problema del agregado, ¿no? Por ejemplo, ahora dicen, y con ayuda también del Concilio Vaticano II, ellos dicen que ahora hay que pensar que eso es como dos fuentes que fluyen en una sola cosa, que es el evento de Cristo y su iglesia, ¿no? Como para poder evitar el tema de las dos fuentes. O sea que dentro del mundo erudito católico, ellos se dan cuenta que muchos de los dogmas están basados no en la escritura, sino en libros apócrifos. Y ahí sí sería reprochable, porque uno podría encontrar la fuente apócrifa y decir, bueno, pero aquí este dogma está construido bajo esto. ¿Cómo vamos a solucionar este problema, no? Porque es evidente que la Iglesia Católica sí tiene en primer lugar a las escrituras. El problema es que al darle infalibilidad a la tradición, tiene que sí o sí construir paralelamente otra fuente infalible. Y ahí se meten en un problema, ¿verdad? Y esto ha sido discutido dentro de la Iglesia Católica. O sea, esto no es una cuestión unánime. Hay muchos teólogos que se han opuesto a estas cuestiones a lo largo de la historia, aunque hoy algunos católicos quieran mostrar como que la Iglesia Católica es una cuestión así uniforme, que no tiene ningún problema. Esto está completamente alejado de la realidad. En tercer lugar, volviendo al tema del soloísmo, la crítica del católico en este tema está justificada, pero por lo general no se entiende que la sola escritura es un principio que se sustenta a partir de una estructura fija que no cambia a lo largo del tiempo, pero que resulta necesaria para preservar al hombre del desvío de la verdad de Dios.
En este caso podría serlo la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición es dinámica. La tradición no está fija, la tradición sigue en un continuo modificarse y en algún caso se podría decir una involución o evolución, depende de qué óptica se lo vea, ¿no? Lo que le critica el protestante al católico es la cantidad de prácticas y dogmas que agregan a su praxis que tienen poco o nada de sustento en las escrituras. El caso de María anteriormente mencionado es palpable, ¿no? Además de que son poco sujetas a la Biblia, además que rompen un principio fundamental, y es el que solamente por medio de Cristo hay salvación, ¿no? Y que eso es aún más cuestionable. Sí, igual hay que entender bien que el dogma, que María es corredentora, es un juego de palabras ese, pero hay que entenderlo en el sentido que por ser madre de Dios, por haber sido elegida, en algún sentido tiene algún rol, pero ella no es la que hace el proceso de salvación, ¿no? Eso hay que entenderlo, porque si no los católicos también después nos critican a nosotros porque exageramos las posturas de ellos, pero va por ahí. Ellos en sus documentos tienen, digamos, gran elaboración académica, están muy trabajados. La Iglesia Católica conoce, tiene un registro de la psicología humana, porque muy importante, porque ellos vienen hace 2000 años trabajando, ¿no? Hace un poco menos de 2000 años, ¿no? El caso de María mencionada anteriormente, como te decía, es paradigmático porque, por ejemplo, si vos intentás ver a María en el Nuevo Testamento, es muy poquito lo que se ve de ella, ¿no? Y no se justifica cuando se le quiere dar tanta relevancia. Sin embargo, en el catolicismo, en la práctica, de facto, en ocasiones el culto a María, aunque sabemos que no lo postulan como idolatría, sino como hiperdulia, en ocasiones hasta le quita la primacía a Cristo. Piensen, por ejemplo, en las peregrinaciones, en la adoración de la gente de a pie a la Virgen de Guadalupe. En México tienen un gran problema, los hermanos evangélicos nos cuentan de este tema, ¿no? Y esto está documentado en videos, en fotos, en experiencias. Esto no es, de facto sucede así. La gente adora a María, ese es el problema. Entonces ahí la Iglesia Católica tiene un serio problema que se tiene que hacer cargo, ¿no? Intenta no hacerse cargo, trata de endilgarle todo a los protestantes, pero la Iglesia Católica tiene profundos problemas de unidad en su interioridad. Así que no nos van a nosotros a meter ese mito de que ellos están completamente unidos, ¿no? Nosotros, al tener un principio rector, que es el principio de la sola escritura, tratamos de no desviarnos de ahí y tenemos como base primordial ese principio. Pero no es soloísmo bíblico, lo hemos explicado anteriormente. En cuarto lugar, vamos a ir avanzando para que no se nos vaya todo el tiempo. El católico, la crítica que le hace al protestante es la libre interpretación, que hace que sean miles de divisiones, según ellos, ¿no? Y los protestantes no se ponen de acuerdo, son relativistas, etc. Aunque el concepto relativista está mal empleado también. Si nosotros observamos las denominaciones protestantes, en lo que difieren no es tanto, solo en algunas consideraciones de liturgia y algunos aspectos de la doctrina. No obstante, en lo fundamental estamos de acuerdo en lo esencial del cristianismo. Tenemos en ese sentido un analogado principal con la Iglesia Católica. Aceptamos la mayoría de los concilios ecuménicos, somos trinitarios, o sea, tenemos un montón de cuestiones en común. Y creo que en algún sentido en las iglesias protestantes se ve más claramente que la centralidad sea Cristo. En algunos casos en el mundo protestante está más presente la centralidad de Cristo que en algunas comunidades católicas, donde nuevamente la veneración a la Virgen y la devoción a los santos en algunos casos podría quitarle la primacía a Cristo. Aunque en los documentos no es así. Por ejemplo, hay un escrito sobre María que desarrolla el culto a María, que se llama Marialis Cultus, donde se dice explícitamente que el culto a María no debe desviarse de la centralidad de Cristo, puesto que ella al haber sido dignificada por la gracia y al haber sido elegida para portar en su seno al Salvador, pero que el culto a María, según este documento, debería llevar al cristiano a inclinarse a Cristo. Sin embargo, en la práctica no vemos que sea así. Ahora, Jorge, sí. Permíteme poner acá un momento. Sí, a ver si te sigo la línea. Está clara vamos a decirlo así, la documentación que establece doctrina dentro del cuerpo católico. Se supone que está clara. Hay que reconocerlo. Ahora, hay dos problemas
importantes o sea que si bien tienden a lo mismo, tienen niveles de dificultad distintos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo fuera un laico católico, que por cierto yo crecí católico, ¿no? Pero no tuve la penetración con la iglesia, ya. Que yo hiciera idolatría o hiciera hiperdulia, vamos a poner el nombre que corresponda, según el caso, no es lo mismo a que lo haga un ministro ordenado de la iglesia. Entonces, el problema es el laico católico que hace adoración a María, aun cuando no lo reconoce de esa forma. Claro. Y el ministro ordenado católico que comete el mismo error, aún en contra de los estatutos que él conoce de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia ese? A ver, cuando explican, cuando se intenta dar razón a estos tipos de actos, ¿cuál es la respuesta que recibimos? ¿O qué es lo que más comúnmente se argumenta a favor de eso? La respuesta es que los documentos están de una manera y que el documento es a lo que ellos apelan, como nosotros apelamos con la sola escritura como principio rector. Después, como decíamos, la mayoría de las iglesias evangélicas son soloístas bíblicas. Entonces, pero eso no implica negar lo que es la práctica, lo de facto, ¿no? Lo que es de hecho. Nosotros cuando vemos en la Iglesia Católica, vemos a los miembros, a los feligreses, en primer lugar encontramos muchas veces una cuestión solamente nominal. Mucha gente es católica de nombre, eso está más que claro. El que quiera negar eso es que realmente no ha observado la realidad como se dan estas cuestiones religiosas. Claro. Y segundo, que la gente en la práctica pone en primer lugar a María antes que a Cristo. ¿Por qué? Porque ya sea que utilice una estatuilla, que sabemos que no es que adora la estatuilla, sino que la estatuilla lo conduce a otra realidad trascendente, ¿no? Como ocurre con el tema del símbolo. En la práctica la gente termina más venerando a María que a Cristo. ¿Por qué? Porque vos charlás con esa gente y en ningún momento, esto ya es una opinión particular, yo esto no lo postulo como estadística ni como científico, pero la propia experiencia me ha demostrado que la gente casi ni menciona a Cristo. Es devota a María. En la práctica, yo creo que la Iglesia Católica, así como el protestante, debe preocuparse de que el evangélico aplique bien el concepto de sola escritura. El católico también debe preocuparse de que el feligrés no caiga en idolatría, porque de hecho cae. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, por más incluso para tratar de suavizar un poco que no se vea como un ataque a María, ¿no? Como particular, esto podemos verlo desde el punto de vista del que es mariano o mariana, entre comillas. Pero lo mismo ocurre con cualquier otra personalidad. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy venezolano, ¿ya? En Venezuela es muy común el culto a José Gregorio Hernández, por ejemplo. Un tipo que fue médico y bueno, a él se le asignan actos milagrosos de sanidad. Por cierto, se ha dicho de paso y entre paréntesis digo que él no hace milagros, eso es lo que dicen, él no hace milagros de sanidad en personas que hayan tenido un accidente de tránsito porque a él lo mató un carro, ¿no? Entonces, sus poderes sanatorios están en enfermedades naturales, no en un accidente de tránsito. Entonces, aplica lo mismo que estás explicando, ¿no? O sea, las personas desvían, porque si fuera que hicieran un culto fuera del tema de la idolatría, pero si fueran equilibrados, ¿verdad? En mantener a Jesús, en mantener al otro, ya, de repente hubiera cierta coherencia. El problema es lo que tú estás diciendo, que siempre ocurre un desplazamiento de la persona de Cristo, consciente o inconscientemente, ¿no? Allá es que vamos, a eso es lo que nos quieres. Yo creo que inconscientemente, ¿eh? O sea, yo lo que intento hacer es mostrarle al católico que le doy la razón en muchas cosas que dice el protestante, lo que le achaca al protestante tiene razón en muchas cosas, pero veo que ellos no se hacen cargo de lo suyo y no pueden hacerse cargo. Porque ahora voy a decir algo respecto a eso, que el catolicismo y el protestantismo son dos modos de existencia distintas, claro, de cómo ven la vida y cómo ven la realidad. Entonces, ellos no pueden cuestionar su catecismo, su magisterio, no pueden, porque es infalible. Y el protestante sí lo puede hacer.
sí puede cuestionarse, y siempre está como en un círculo hermenéutico de protestantes, siempre tiene en su círculo a la sola escritura y tiene el punto de base. Pero bueno, vamos al punto 5 y después nos metemos con el tema de los evangelios.